Hola, mi nombre es Claudia Ávila, licenciada en Informática, egresada de la Universidad Minuto de Dios, y este video va a tratar sobre el tema de los objetos de aprendizaje. Miremos primero la definición. Se define un objeto de aprendizaje virtual o objeto de aprendizaje como un recurso digital que puede ser reutilizable para apoyar el aprendizaje. Vamos a hablar ahora sobre cómo ese objeto de aprendizaje instruccional tiene que tener como tal característica que debe ser reutilizable para las otras personas, para los demás usuarios, y cómo este objeto de aprendizaje puede ayudar o puede colaborar a otros usuarios para beneficiarse y realizar una unidad mayor de aprendizaje. Dentro de las ventajas de los objetos de aprendizaje que tenemos, encontramos la accesibilidad, flexibilidad, reutilizable, que los usuarios lo personalizan teniendo en cuenta sus necesidades y sus gustos, la durabilidad y la gradualidad. Algunas características de los objetos de aprendizaje debe ser su autocontenido, que sean reutilizables, la durabilidad, el acceso, el manejo, que tienen que ser secuenciables con otros objetos. Tenemos que tener en cuenta que ojalá sean breves, sintéticos, sintetizados y sobre todo que cumplan con las leyes de los derechos de autor existentes. Ahora, algunos tipos de objetos de aprendizaje que podemos encontrar nosotros son los simuladores, los mini tutoriales, las demostraciones, los modelos, ejemplos, los estudios de caso, herramientas, ejercicios de repetición, los tests, las evaluaciones. ¿Y en qué tipo de formato los encontramos? Los encontramos en formatos PDF, en formatos de multimedia, en presentaciones, en formatos de documento, en formatos de video, en formatos SWF o como páginas de internet. Los objetos de aprendizaje se usan sobre todo en la educación presencial, semipresencial, en la educación a distancia, en el entrenamiento y el adiestramiento. Todo depende, lógicamente, del docente como lo quiera emplear o utilizar. Un objeto de aprendizaje sirve para motivar el autoaprendizaje, para posibilitar el acceso remoto a la información, para desarrollar el análisis y la reflexión, sirve como mecanismo para aclarar dudas a los usuarios, a los estudiantes, es una herramienta para la transferencia y aplicación de lo aprendido, es una herramienta de diálogo entre docente y estudiantes, porque de ahí pueden surgir varias ideas, varias lluvias de ideas para las clases, y es un mecanismo de control y de evaluación. Tenemos que tener en cuenta qué requisitos se dan para crear un objeto de aprendizaje, sobre todo que debe ser un núcleo de información indivisible, de forma que no se pueda subdividir en unidades más pequeñas. Debe ser independiente de otras unidades de aprendizaje y tener sentido en sí mismo, de tal manera que pueda servirle a los demás docentes para crear una unidad mayor. Puede ser combinado con otras unidades para componer, como les decía anteriormente, una unidad muchísimo mejor, con requisitos muchísimo mejores. Debe ser accesible dinámicamente a través de la base de datos en línea. Cuando se crea un objeto de aprendizaje virtual, debe ser diseñado de tal forma que pueda ser reutilizable en diferentes plataformas y soportes. Tenemos que tener en cuenta que sea duradero y capaz de soportar los cambios tecnológicos sin necesidad de volver a ser rediseñado por el usuario que la creó, que tiene que ser reutilizable y flexible para incorporar componentes de varias aplicaciones. Y sobre todo tener en cuenta que cuando hablamos de los objetos de aprendizaje tenemos que hablar de los metadatos y de los estándares y de los scores. Entonces todo objeto de aprendizaje está compuesto por dos partes, el contenido y el metadato. ¿Pero qué es un metadato? Es la información, es la descripción del contenido de aprendizaje. En el metadato se describen una serie de campos en los cuales se indexan términos de controles específicos. En el metadato se persigue la búsqueda del documento y lo hace accesible y recuperable para los usuarios y reutilizable en todas las áreas académicas. Un metadato, en el caso de un objeto de aprendizaje, se usa en un lenguaje denominado LOM, que es un modelo utilizado para el marcado de los objetos de aprendizaje. Aunque los objetos de aprendizaje se describen a través del modelo LOM, es necesario también utilizarlo en un metalenguaje XML, que sirve para transformar este lenguaje natural del objeto de aprendizaje en un lenguaje digital. Hablemos ahora de los SCORT. El SCORT es un modelo que proporciona un marco de trabajo y una referencia de implementación detallada que permite a los contenidos y a los sistemas reutilizarlo o utilizarlo para comunicarse con otros sistemas. Tenemos que tener en cuenta que la obtención es que sea reutilizado, durable y de fácil acceso
y adaptación para los demás usuarios. En un SCORT tenemos que también tener en cuenta que es un conjunto de estándares técnicos interrelacionados para desarrollar enseñanza de contenidos vía web. Su estructura se basa en un modelo de agregación de contenidos y en un ambiente de enseñanza en tiempo real. Un ejemplo, pues tenemos el Excellearning, que es libre y que nos permite crear pues, objetos de aprendizaje virtual. Ahora, ¿qué es un repositorio de objetos de aprendizaje? Los repositorios permiten almacenar, buscar, recuperar, consultar y bajar objetos de aprendizaje de todas las áreas de conocimiento creados por diferentes docentes o por diferentes usuarios. ¿Cómo funciona un repositorio? Tiene que estar, cuando creamos un objeto de aprendizaje, debemos etiquetarlo, igual a como etiquetamos cualquier material en una biblioteca. Pero ¿cómo lo tenemos que etiquetar? Tenemos que tener en cuenta el objeto, identificar bien el título, el autor, el resumen, un descriptor de este objeto de aprendizaje y el derecho de autor. El archivo metadatos se convierte en un lenguaje XML, como habíamos dicho anteriormente, y una vez creado tanto el objeto como el archivo metadato de su etiquetado, se agrega un tercer componente que se llama el manifiesto. El manifiesto integra a los dos componentes anteriores en un formato comprimido, de tal manera que pueda ser subido en un repositorio para ser almacenado, compartido, consultado y reusado por los demás usuarios. Un ejemplo de un repositorio o de un banco de objetos de aprendizaje acá en Colombia, pues tenemos el Colombia Aprende, el portal Colombia Aprende, donde encontramos pues varios contenidos digitales de varios docentes que nos pueden servir de ayuda. Espero entonces pues que nosotros como docentes les hago un llamado pues a que creemos objetos de aprendizaje que les sirvan a los demás docentes y a los demás, no solo docentes sino a cualquier profesional. No siendo más, espero que este video les sirva para su futuro en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.